Me rindo, bienvenidas todas. Voy a escuchar a todas. Todos los pedidos, requerimientos y necesidades serán escuchados. Estoy aquí. En tu cabeza hay una serie de voces, sin llegar a la esquizofrenia, ¿verdad? Pero hay una serie de voces que están exigiéndote, requiriéndote, pidiéndote, que tienen sus propias necesidades. Está como esas versiones de ti, que puede ser como esta versión que no te apoya, que te juega en contra, y esta otra versión que puede ser como más elevada, que te dice, calma, tienes los recursos, ¿sí? Toma esas potentes herramientas y ponlas a tu servicio. Ah, eres el coach, constelador. Ah, tienes muchas herramientas. Ah, has evolucionado, ¿sí? Vamos a ver cómo estás realmente con tus herramientas. Y eso fue muy desafiante para mí, muy desafiante para mí. Hola, esto es Sin Etiquetas. Nuestro invitado de hoy ¿Quién es? Es Piero. Piero es coach, es consultor, constelador y recientemente ha publicado su primer libro, es escritor también, pero hoy viene sin etiquetas, ¿no? A mostrar su humanidad, a compartir todo su aprendizaje, ¿no? Que está cargado de vivencias tanto personales como también de todas las personas que han pasado por su consulta. Viene a compartirnos su conocimiento y también va a compartir cómo ha hecho él para entenderse, ¿no? Y ayudar a otras personas a que se entiendan. Así es. Y solo cuando creces hacia adentro, creces hacia afuera. Este es el libro, su última publicación hecha. Y antes de entrar de lleno a conversar sobre este aprendizaje que lo llevó a escribir esta guía práctica para tener una vida plena, vamos a conversar con el Piero de antes. Y luego con el Piero que ha pasado todo el aprendizaje. Así que Buenísimo. Bienvenido, Piero. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí y bueno, dispuesto a conectar con mi humanidad. Gracias. Excelente. Yo creo que el tema de constelaciones es un tema también que mueve mucho a la gente. Es un tema que por algunos años se puso mucho de moda, como moda, ¿no? Porque había gente que efectivamente sentía temas emocionales que necesitaba explorar, pero había otras personas que decían, ay, ¿qué es esto? Vamos a explorar y también vamos a hablar de eso hoy día. Pero vamos a empezar primero preguntándote, ¿quién eres tú? Sin etiquetas, sin títulos, ¿no? Sin todo lo que hemos dicho que has logrado en tu vida. ¿Quién es Piero? Tremenda pregunta. Recientemente pasé por un problema médico, una laringitis, una faringitis crónica aguda, que me quitó la voz. Y me quitó la voz por buen tiempo. Y parte de mi trabajo es hablar. ¿Sí? Entonces, en un momento en que pierdo la voz, digo, ¿qué me voy a dedicar? Si es que ya no puedo ser coach, si ya no puedo ser constelador, si ya no puedo ser consultor, si ya no puedo ser facilitador de aprendizajes en empresas, si ya no puedo ser docente. Y luego llegó la otra pregunta, entonces, ¿quién soy? Si todo eso desaparece de mi vida, el coach, el consultor, el constelador, ¿quién soy? Y fue una pregunta enorme. O sea, en ese instante que me vino quién soy, no pude como responderla, pero dije, esto es tarea para mí. ¿Quién soy? Soy un ser humano que ahora se permite ser vulnerable, que ahora se permite conectar con sus emociones, que se permite estremecerse, conmoverse, reconocer que tiene miedo, que necesita de otros, que ahora se anima y se da el permiso de pedir ayuda cuando antes no lo hacía. Eso, tan solamente un ser humano que entiende que lo único que yo tengo un propósito de vida, que es conectar, aprender y transformar. Entonces, conectar es conectar conmigo mismo y acompañar a las personas a que conecten con ellas y con otros. Y en esa conexión lo que logramos es aprendizajes. Y en esos aprendizajes lo que logramos es transformación. Entonces,
fue como volver a conectar con este propósito que alguna vez había definido precisamente y decía, ¿cómo voy a vivir ahora esta conexión cuando no puedo hablar? Ujú. Sí, como... Entonces, ¿quién soy nuevamente? Era, ¿quién soy? Y era esto, tan solamente un ser humano Vulnerable. vulnerable y que me toca sostenerme, me toca acompañarme en este momento tan desafiante, sin saber exactamente hacia dónde iba. Y ahí fue que dije, ¿no será que estoy en un proceso de transformación? Ujú. Lo reconociste como Sí, ¿no momento. será que estoy en un proceso de transformación? Porque muchas veces cuando me llegan personas a consulta, pero no sé hacia dónde ir, pero no sé quién soy, pero no sé qué es lo que debo hacer, Ujú. eh, pero estoy como dando vueltas en la vida. Y todas las veces que ha ocurrido eso es porque estas personas en realidad están transitando por un proceso de transformación, pero no se dan cuenta que es lo que le ocurre a la oruga cuando entra a la crisálida, Ujú. no sabe que va a ser una mariposa. Mariposa. Ujú. Lo único que experimenta dentro de esta crisálida es su autodestrucción, Ujú. de lo que De lo conocía, que era, de como su era ella. identidad, de lo que era. Ujú. ¿Sí? Entonces lo único que experimenta es dolor, miedo y zozobra, porque no sabe luego que será una mariposa. Entonces dije, si me estoy transformando, y si estoy cambiando de piel, y si esto que me está ocurriendo con la voz es que está surgiendo mi verdadera voz. Ujú. ¿Qué era eso? ¿Era el libro? Y en ese contexto aparece el libro. Ujú. Mira, qué interesante. ¿Sí? Y hay un tema relevante ahí que él menciona que tiene que ver el silencio, ¿no? Vivimos en un mundo tan agitado que tenemos miedo de estar en silencio. O sea, tenemos miedo de que el ruido desaparezca. Yo observo dos cosas y no sé, tú me darás tu reflexión, que tiene que ver con si yo no pudiera hablar mañana, como te pasó a ti, por un tema médico, Sí. ¿no? Comienzas a escuchar mucho más fuerte probablemente tu mundo Interno. interior, pero el mundo interior tiene varios componentes, ¿no? Y el pensamiento es uno de ellos. Y no necesariamente el pensamiento, ¿no es cierto?, es lo que muestra la esencia del ser humano, porque dentro de los pensamientos hay pensamientos que te tiran para adelante, hay gente muy echada para adelante, pero hay pensamientos que te hunden, ¿no? Como que el miedo, ¿no? Que te dice, tú no vas a poder, ahora ya vas a perder todo lo que habías logrado porque ya Claro. no vas a poder hablar, por lo Se tanto, acabó. desapareció el constelador. O sea, pueden haber Sí. 50.000 pensamientos que hacen que uno enfrente algo que se llama miedo, que todos alguna vez en la vida hemos tenido miedo. Entonces, el silencio a veces es una manera sabia, ¿ya? Y no necesariamente necesitas enfermarte, sino podría ser hasta voluntario para poder permanecer y ver y explorar qué pasa cuando estamos en silencio con nuestro yo, ¿no? Con nuestra identidad, con Con tu nuestros esencia. pensamientos y ver cuál es tu verdadera esencia. Ujú. Me ha encantado lo que dices desde la óptica de soy un ser humano vulnerable y me Sí. reconozco como tal. ¿Qué piensas sobre el silencio? Bueno, voy a llevar el silencio a mi experiencia más inmediata, que es esta de la que estamos hablando. Eh, el silencio me obligó, porque al hablar estaba más como hacia afuera, Claro. Ujú. más en conexión con las historias de los Claro. demás, más al servicio de los demás, Ujú. y no mirándome a mí, ni escuchándome a mí, ni al servicio mío, ¿verdad? De una forma más explícita, directa. Entonces me tocó mirarme, y mirarme en la angustia que experimentaba, ¿sí? El temor, porque si no hablo, no trabajo, y si no trabajo, pues ya sabemos, Claro. Claro. no como No y como. otras Claro. cosas, Ujú. ¿verdad? Entonces fue mirarme, escuchar a mi angustia. Ujú. Y ciertamente te das cuenta cuando guardas silencio verbal, Verbal. pero en tu cabeza hay una serie de voces, sin llegar a la esquizofrenia, ¿verdad? Pero hay una serie de voces que están exigiéndote, requiriéndote, pidiéndote, que tienen sus propias necesidades, pero son diferentes roles que Claro. te habitan. Está el rol papá que te dice, pero, ¿y qué vas a hacer? Está el rol de esposo, Ujú. ¿verdad? Está el rol socio, el rol docente, hay muchos roles. Y aparte de todos esos roles, está como esas versiones de ti, que puede ser como esta versión que no te apoya, que te juega en contra, y esta Tu otra, detractor, tu detractor. otra versión que puede ser como más elevada, que te dice, calma, Piero, Claro. tienes los recursos, ¿sí? Toma esas potentes herramientas y ponlas a tu servicio. Entonces fue
este silencio fue escuchar todas mis voces internas, todos mis pedidos, todas mis necesidades, todos mis requerimientos y elegir yo conscientemente desde qué lugar interno voy a escuchar estas voces. Porque habían voces desagradables, habían voces agresivas, habían voces cargadas de miedo. ¿Cómo las voy a escuchar? ¿Quejándome, dejando que me avasallen, peleándome con ellas? ¿O las voy a abrazar a todas? Entonces digo, me rindo, bienvenidas todas. Voy a escuchar a todas. Todos los pedidos, requerimientos y necesidades serán escuchados. Estoy aquí, no tengo más nada que hacer, no tenía nada más que hacer, porque no podía trabajar y las escucho. Entonces fue muy potente escucharme, sí, sin juicio alguno, a mis propios juicios. ¿Y llevabas mucho tiempo sin tú voluntariamente buscar ese silencio? O sea, ¿tú crees que fue porque esto te pasó porque realmente lo necesitabas y llegó en el momento justo porque no les estabas dando el tiempo a escucharte tú mismo y estabas mucho en tu rol abocado al servicio? Bueno, yo soy introvertido, entonces me resulta muy fácil estar dentro de mi fuero interno y puedo pasar mucho tiempo conmigo. Pero fue muy distinto cuando me vi obligado a callar, ¿sí? Ahí fue como que la vida... Fue muy interesante porque yo sentía como que la vida es... ¡Ah! Eres el coach. Constelador. Tienes muchas herramientas. Has evolucionado. Te voy a probar. Sí. Vamos a ver cómo estás realmente con tus herramientas. Y eso fue muy desafiante para mí. Muy desafiante para mí. Y hablando sí. de desafíos, Piero, tú en la entrevista que hemos tenido, tú hablas de tu infancia y la mencionas como una infancia emocionalmente desafiante. Cuéntanos quién era o qué era lo que te hacía concluir que tú tenías una infancia que emocionalmente te desafió. Bueno, como sabemos todos hoy por hoy, o la gran mayoría sabemos, ¿verdad?, que papá y mamá hicieron lo mejor que podían con quienes ellos eran. Entonces cada papá y mamá vienen con sus propias historias. Historias a veces muy difíciles, muy desafiantes, muy dolorosas, incluso muy violentas, experiencias de orfandad, de dolor, de exclusión, de separación. Entonces estos dos seres humanos se encuentran y traen a la vida a otros seres humanos. Hacen lo mejor que pueden con quienes son. Mis padres hicieron lo mejor que podían con quienes eran. Pero es cierto que en muchos pasajes de esa historia yo sufrí muchísimo. Sufrí muchísima como... A ver, voy a conectar con el niñito Piero. Así es. El niñito Piero sentía que no era como escuchado o como visto, se sentía como excluido. Y las veces que era visto, ¿sí?, de una forma como muy directa, era no necesariamente para positivo, sino más bien era para descargar sobre este niñito los temas de los adultos. Como mucha agresividad, ¿verdad? Entonces, nada, este niño empezó a recluirse, a excluirse, a crear su propio mundito, a separarse. Pero al separarse fue como que empezó a desarrollar la idea de que no pertenecía. ¿Sí? Tal vez yo no pertenezco acá, tal vez necesite como... Entonces empecé a desarrollar la habilidad de excluirme, de separarme, de irte. De irme y de sentir que no era de parte. Estar, pero no estar. Sí. Y por el otro lado habían como tantos juicios, ¿verdad? Entonces era también desarrollé esto de no merecer el amor o no merecer la alegría, la felicidad, es decir, no merecer los bellos regalos que la vida tiene para uno. ¿Sí? Entonces fue como la exclusión y el no merecimiento. Eso es como las experiencias el resultado que resultó de esta experiencia. ¿Y a qué edad tú sientes que necesitas cambiar esa sensación? ¿O qué pasó para que dejaras de sentir esa sensación de no pertenencia? Bueno, la verdad que al sentir que no pertenecía a mi familia, entonces
andaba mucho en la calle, Ujú. ¿sí? Pero Don- Alex, ahí, sí, ahí hay que detenernos un ratito. sí, Eso que tú dices, andaba en la calle, te refieres a Con los amigos. voluntariamente preferías estar afuera, sí, voluntariamente. O sea, te voluntariamente, era más grato salir que estar en casa, sí, ¿correcto? voluntariamente mi elección era estar allí con los amigos, Amigos. sí, con los amigos. Entonces, y bueno, estos amigos coincidentemente venían también de sus Con sus propios propias. desafíos y Ajá. sus propios problemas. Ujú, Entonces, era un encuentro de excluidos, Ujú. ¿sí? ujú. O sea, todos Claro. éramos una manchita de amigos medios atormentados por nuestras propias historias Claro. y niños y luego adolescentes que no supieron, porque no aprendieron de nadie, a gestionar adecuadamente sus emociones. Así que juntos empezamos a tomar como un camino de oscuridad y de autodestrucción porque finalmente no, no sabíamos cómo vivir la vida, menos aún sabíamos que la merecíamos y muy probablemente no deberíamos estar por allí, Ujú. Ujú. por la exclusión, ¿verdad? Entonces, no fue de un momento a otro, fue como un Claro. tránsito, entrar como a la oscuridad, al dolor, al sufrimiento, a hacernos más daño del que ya nos habían hecho y nos habíamos hecho. Y luego en algún momento va surgiendo como la luz. Claro, ese punto. ¿Y cómo pasas de un momento en el que tú ya sientes que el, ese ambiente o ese entorno Sí, no era lo que tú merecías? Pero, ¿Cómo eh, haces para ir? pero eso, me imagino yo, ha sido todo un proceso de un No, claro, montón de hablas años. de niño sí, hasta que claro, o adolescente, sea, o han sea, sido claro. muchísimos años, pero siempre me di cuenta que de alguna forma siempre sentía que eso no era yo, Ujú, que esa versión de mí oscura, autodestructiva, violenta, no era yo. Y lo Ujú. sufría enormemente por quién era yo y en qué me había convertido. Yo lloraba y le pedía a Dios que me ayudase. Y mis padres querían ayudarme, pero ellos, de Ujú, verdad, no podían ayudarme por sus propias historias. ujú. Tenían la intención de hacer algo, pero tampoco sabían qué hacer, ujú. ¿sí? Hay que detenernos ahí porque me parece bien relevante y seguimos conectados con el Piero niño, que tenía todo este proceso que lo hacía sentir no confundido, mucha confusión. Tú dices, narras algo que es muy común, ¿no? Y tú buscas Pertenecer. pertenecer Sí, y te rodeas de amigos que, como tú bien dices, todos tienen sus historias. Te identificas, Y se todos son identifican, hombres, la ¿no? Claro. mayoría son sí, hombres. Me eran imagino en hombres. tu grupo, Todos, todos ese eran grupo era hombres, de de hombres. hombres. ¿Tú sientes que en el caso del género masculino, este círculo de contención, entre comillas, que a ti te hace oye, entre estar en mi casa y estar en la calle, prefiero estar en la calle, es bien complicado de que te ayude a solucionar algo por lo que conversábamos anteriormente que tiene que ver con la vulnerabilidad del hombre y lo poco bien visto que está en la sociedad de que los hombres se muestren como son? Entonces yo imagino que cuando tú salías a este grupo de amigos, lo último que se te ocurría era manifestar tus temores o compartir tus emociones de confusión, ¿no? Muy cierto. Todo era un ejercicio de evasión, ¿sí? No explícitamente no lo decíamos, pero estábamos aquí todos convocados para no No, hablar de claro. nuestras vidas, Nada, claro. ¿sí? Estamos aquí todos convocados para hablar de cualquier otra cosa Que no que no sea. sea nuestro dolor, Nuestro dolor. ¿sí? Y lo hacíamos muy bien y aprendimos a evadir la realidad con mucho entusiasmo y dolor, Ujú. ¿sí? Porque no queríamos ver, porque no queríamos conectar, porque no sabíamos cómo, no lo aprendimos de papá y mamá tampoco, cómo gestionar nuestras emociones. ¿Te das cuenta lo interesante que es? Porque lo que él menciona es, yo no me sentía tan bien, ¿no? Te necesitaba una válvula de escape. Y cuando iba a esa válvula de escape, me iba a un montón de amigos que Claro. probablemente algunos sí se sentía bien, pero no todos. Y lo que lograba con esas salidas era vivir una realidad Olvidarse un paralela. poco, olvidarse del Claro, problema. o sea, no enfrentar nada. Claro, Sí, es ponerle cierto, la alfombrita encima. Pero cuando sí, regresabas a casa, volvía nuevamente toda la realidad. sí, Vuelves a la realidad. sí, era volver a eso.
Y creo que en mi adolescencia, este adolescente herido, rabioso, sí se los enrostró a papá y a mamá con mucho agresividad. no hay agresividad, con mucho dramatismo, mucho histrionismo, ¿sí? Sí, yo se los hice saber, el daño que yo sentía que me habían hecho, Claro. ¿sí? Ujú. Creo que ellos estaban como superados, como por la noticia, como Claro, sorprendidos, como que, Claro, como ¿en qué como, momento pasó que, esto? claro, ¿en qué Ujú. momento pasó esto? ¿Realmente ocurrió? ¿Piero está delirando? claro. Eh, Mi padre jamás lo aceptó. Sí, mi padre jamás lo aceptó. Yo cuando ya hice un camino de sanación, eh, no, sí lo aceptó, ¿Sí? pero no en ese momento. Ujú. Ujú. ¿Sí? Los dos estábamos heridos y con muy pocos recursos. Fue mucho tiempo después que yo ya había hecho un trabajo de sanar mi relación con papá y con mamá, que decidí hablar con mi padre y decidí hablar con mi madre. Y un día voy donde mi papá, voy a visitarlo, yo no vivía con ellos, Tú eras ya adulto. ya era adulto, y le digo a papá que quería conversar con él. Él me escucha. Mi padre siempre ha sido muy como hermético, circunspecto, cerrado. Ujú. Nunca lo vi llorar ni nada por el estilo, ni conectar con sus emociones, ni hablar de sus emociones, ¿verdad? Ujú. Más bien la reprimía, agresivo, pasivo, te quitaba el habla, se distanciaba de ti, pero bueno. La cosa es que fui sin ninguna expectativa Ujú. a abrirle el corazón a mi padre, no para enjuiciarlo, criticarlo, eso lo hice cuando era un adolescente herido. Ujú. Pero ahora ya adulto, que había sanado mi relación, era solo decirle que lo amaba, Ujú. que realmente lo amaba, que estaba yo en paz Ujú. con mi relación con él, que me sentía agradecido de nuestra relación y demás. Entonces me acuerdo sin expectativas, Ujú. no es que yo había pensado, entonces cuando Lo hacías, yo, lo hacías por ti. claro, cuando yo le abro el corazón a mi Ujú. padre, oh, dijo, yo te amo, que Ujú. no, no, no tenía ninguna expectativa. Solamente dije 100% compromiso con lo que quiero hacer, Ujú. que era esto, abrir el corazón a papá. Y le digo todo lo que Ujú. quería decirle a mi papá, y mi papá me interrumpió rápidamente y dijo algunas groserías de, Ujú. estás hablando, Ujú. voy a decir estupideces, estás hablando estupideces. Eh, yo, yo nunca fui un buen esposo o padre. Yo fui con ustedes un tal. Ujú. Eso fue lo que dijo. Ujú. Pero lo que yo sentí es que él me interrumpió para no conectar con sus emociones. Ujú. Claro, porque probablemente se iba a A quebrar quebrar. Sí, entonces y ¡pum! tuvo Puso un miedo. escudo violento, Ujú. ¿sí? De tú no me vas a hacer conectar con mis emociones, ¿sí? Pero yo ya había hecho mi trabajo, entonces, y estaba bien para mí que él me mostrara su escudo, como Ujú. tantas Ujú. otras veces lo había hecho. Entonces solamente le dije, te amo, papá, que fue la primera vez en mi vida que se lo dije. ¿A qué edad fue eso? ¿Aprox? Veintitantos. Ujú. Veintitantos. Entonces, lo abrazo. Ujú. Ujú. Y cuando yo abrazo a mi padre, sus brazos estaban colgados y él Duro, estaba duro. rígido, rígido. Se negaba. Y ahí lo que sentí, lo que me llegó es instantáneamente y dije, Dios mío, ¿cuánto daño te han hecho? Sí, qué duro, ¿no? ¿Cuánto daño te han hecho? Que, Que no que puedes te... sacarte. Sí, no solamente es que no puede, sino que estaba aterrado, Claro. aterrado, Paralizado. paralizado, estaba en una tensión completa, Ujú. ¿sí? Y ahí lo que sentí, dije, Dios mío, ¿cuánto daño te han hecho? No se lo dije, no se lo Claro. verbalicé, respeté lo que él experimentaba, Claro. me retiré. Con mi madre fue distinto. Ujú. Le dije a mi madre y oramos juntos. Ahí sí Mm. nos abrazamos, lloramos. Ay, mi madre sí se dio el permiso de conectar con sus emociones y de reconocer lo que sí había pasado. Ujú. No lo negó, no lo ocultó, dijo, sí, esto fue lo que pasó. Pero ella ya había trabajado mucho Ujú. también, ¿sí? Entonces, pudimos
mirarnos desde nuestra vulnerabilidad, sostenernos y sanar. Yo igual sané con mi papá, Ujú. ¿sí? O sea, no siento que eso no... Mi padre ya falleció hace unos años, pero yo siento que lo cerramos, que no quedó nada pendiente. Ujú. Sí. Qué importante, no sé, creo yo, es que comencemos a normalizar el que un niño, estoy hablando del género varón sobre todo, se le comience a permitir expresarse emocionalmente, ¿no? Es importante para un ser humano, no para mujer, hombre, el entender que el mundo emocional es algo con lo que vives desde que naces hasta que te mueres, y si tú no aprendes a entenderlo, a explorarlo y a comenzar a preguntarte por qué te sientes así, cuál es la causa que te genera el que tú sientas, porque finalmente cuando uno siente algo se somatiza inmediatamente, o sea, hay una parte de tu cuerpo, y si no, díganme si cuando están estresados no sudan más o están ansiosos o no saben para dónde mirar. Es normal que uno, no podemos desconectar el alma, el espíritu del cuerpo físico, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo las mamás también, Desde niños. mamás y papás desde niños. Desde niños, porque vas armando esa mochila que le vas metiendo ciertas angustias, ciertas frustraciones, ciertas formas de no poder saber cómo gestionar esa emoción, que la vas a acumular, te la vas a llevar a tu rol de padre, te lo vas a llevar a tu rol de persona en el esposo, de trabajo, de hijo. esposo, de docente. Y la vas a heredar por generaciones. Y lo o sea, peor es que eso tiene impacto en el entorno nuevo que vayas teniendo con ese rol. y vamos a hablar sobre la pertenencia ahora, ¿no? En algún momento tú pasas de ser ese chico que sentías que no pertenecías a ¿cómo se llama? A cambiar esa sensación. Hay un momento clave que tú mencionas. Cuéntanos un poco cómo es que llega ese momento. Bien. Entonces, como yo vivía la vida loca, en un momento, sin embargo, o sea, a pesar de vivir como vivía en ese momento de mi vida, yo siempre leía mucho, ¿sí? La literatura me supo acompañar y creo que me ayudó como a entenderme. Entonces hay libros como Hermann Hesse, ¿verdad? Lobo Que tiene, estepario. sí. Entonces, hay libros muy potentes que me acompañaban Siddhartha. Siddhartha, claro, a entenderme Ujú. un poco más, a acompañarme de alguna forma. Y entre todo lo que leía, me acuerdo que los días sábados yo esperaba con alguna expectativa la revista Somos del diario El Comercio. Ujú. En esa época habían grandes reporteros, periodistas, cronistas. Entonces yo me ponía a leerla y de repente veo un aviso. Y el aviso era algo como si estás cansado de la vida que llevas, si sientes que otra es tu misión en la vida, cosas así. Este aviso es para ti. Te jaló el ojo. Y Qué yo curioso. lo que sentí es que me lo habían escrito a mí. Y había un teléfono. Y llamé. Eso era absolutamente inusual en mi vida. Yo hubiera visto eso, estupideces. Hubiera seguido, ¿sí? Porque tenía una actitud cínica, desprendida, de todo. Ujú. Pero dije, no, esto es para mí, o sea, lo sentí para mí. Y llamé. Llamé, me dieron otro teléfono, otro número de teléfono. Llamé. En ese momento de mi vida, era extraño que yo insistiera, que fuera persistente. No lo era. O sea, inmediatamente lo hubiera... ¿Qué otro? No, por este. Ujú. Volví a llamar a este número y me dieron una dirección. Me fui a esa dirección y en esa dirección me dieron otra dirección. Qué curioso, ¿no? ¿Sí? Te la pusieron No difícil. estaban tan seguros los del aviso. Ojo, no había como, ay, disculpa, hay confusión. No, así era. Así era como que Era ese para era ver el quién llega. proceso. ¿Sí? Y yo insistí. Y entonces terminé yendo a esta última dirección. Y en esta dirección me recibe un ex marín norteamericano. Me invita a pasar, me hace algunas preguntas sobre por qué yo estaba allí, por qué estaba interesado, porque no había tanto detalle. Claro. Se fue más como un impulso, ¿verdad? Es que yo sentí que esto era para mí, ¿verdad? Ok, me hace la entrevista
y necesito desarrollar como un cuestionario. Ujú. Me hace evaluaciones físicas y demás, psicológicas, dibujos y todas estas Ujú. cosas. Duró 4 horas. Wow. ¿Esto era para un trabajo o esto, tú ibas como la intención de que esto era un trabajo o esto era una terapia? Yo, No yo sabías. compré la promesa de valor, Claro. que iban a cambiar la vida, que Ya. era para cambiar mi vida. Y yo, como les había dicho, yo quería cambiar, pero no sabía cómo podía, y Ajá. mis amorosos padres bien intencionados tampoco sabían cómo ayudarme. Ajá. Él compró la esperanza, Silvana. Sí, Él compró sí, la yo esperanza. compré esa esperanza. Sí, Ujú. era como una puerta que se abrió y la tomé. Imagino que en mi vida se mostraron muchas puertas, pero fue la primera vez que dije, Esta voy a es mía. entrar, esta es mía, aquí yo entro. Entonces, ¿de qué iba esto? Lo que él luego me detalla es que él estaba formando no solo un grupo, sino como varios grupos en paralelo, que iban a... La intención era ir a la selva, Ujú. visitar algunas comunidades, Ujú. ver la situación en la que se encontraban, levantar información y con esa información luego diseñar como un plan de ayuda para estas comunidades. Ujú. Para lograrlo, él necesitaba desarrollar en nosotros algunas competencias, algunas habilidades, por ejemplo, de cruzar ríos, de usar cuerdas, cables, Claro. mosquetones, saber primeros auxilios, estar en una buena condición física y demás. Mientras él me narraba que íbamos a entrenar subiendo montañas, cerros, trepar, trekking, yo estaba súper ilusionado, me encantaba, decía, qué bacán todo esto, me gusta mucho. Y empezamos con eso, o sea, empezamos A entrenar, a, a a prepararte. entrenar, y lo que hacíamos, una de las cosas que hacíamos todos los fines de semana, era subir un cerro, ya sea Ujú. en Cieneguilla, Huaycán, Pachacam, Chosica, era subir cerros. Era Ujú. subir, 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 subir y luego pernoctar en la cima y luego por detrás, por la quebrada, bajar, caminar 8 Ujú. horas Ujú. y salir a alguna carretera. Ujú. Lo hacíamos con todo el grupo. Entonces, mientras lo hacíamos, había momentos en que se me daba a mí el cable, la Ujú. cuerda, y yo tenía que hacer un punto de anclaje que era el lugar seguro donde el resto iba a ir Ujú. trepando. Eh, Luego, en algún momento, yo también confiaba mi vida a otro que iba a Claro. ser el punto de anclaje. Y luego subíamos a la cima y esto. Esto lo hicimos muchas veces. En algún momento el grupo se desintegra. Yo me vuelvo a ver con esta persona y le digo, ¿por qué esto me ayudó? Porque yo sentí que eso cambió mi vida. Ujú. Ujú. Y él me dice, es que la montaña es la metáfora de la vida. Pero solo se trata de subir. Y a veces da miedo, y a veces es como se ve como inalcanzable. Y en el camino te caes, en el camino este, te tropiezas, te arañas, te golpeas y sientes miedo y Ujú. sientes temor de si lo vas a lograr o no. No confías en ti, no confías en el resto. Mil cosas que pueden ocurrir. Pero ¿qué estabas haciendo tú? Tú te diste cuenta que pertenecías y tenías un lugar, ¿verdad? Tú Ujú. pertenecías y tenías un lugar. Y sí, eso fue lo que me ocurrió. Porque cuando yo llego ese primer día y lleno el cuestionario, Ujú. yo me dije, voy a ser honesto y voy a decirlo todo. Y no voy a ocultar nada. Y empecé a escribir todo, 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 todo. Y dije, al final dije, ok, no me van a llamar. Lo que sea. No me van a No les va a llamar. gustar lo que les he Sí, puesto. pero tenía ese impulso de ser absolutamente honesto. Me fui como la semana, me llaman y me dice, me recibe el mismo Marín. ex marín, me abre la puerta, me mira y me dice, bienvenido, estás más loco que nosotros. Me da la mano, me hace pasar y en ese instante sentí que yo pertenecía. Claro. Sentí que no estaba en un grupo de excluidos como me había pasado en la adolescencia. Sentí que ahora yo era parte que tenía un Te lugar. había un propósito. Sí, yo pertenecía, yo era parte de un lugar donde me recibían tal cual
era yo, Como tú eras. como así es. yo era, Ujú. ¿sí? Como yo era. Dije, acá puedo ser vulnerable. Acá Ujú. nadie me va a lastimar por Ujú. ser yo mismo. Ujú. Entonces, eso solo ya fue sanador para mí. Ujú. Ujú. Y cuando hablábamos del cerro, él me dice, para que tú puedas trepar el cerro, tenías que confiar en que tú eras capaz de hacerlo. Ujú. Entonces necesitabas confiar en ti. Luego te diste cuenta que las personas cuando te daban el cable y confiaban su vida, te la confiaban, sí, hey, la gente confía en mí. Y cuando tú entregabas el cable, era yo confío en la gente, Ujú. ¿sí? Porque yo había crecido en un ambiente donde no confiaba en nadie. No podía Ujú. confiar, no confiaba en nadie, ¿verdad? Ujú. Así Ujú. que cuando empiezo a llegar a la cima, digo, ¿y por qué funcionó también esto? Porque inconscientemente el mensaje era, Ujú. tú puedes, hay evidencia, ya lo has logrado, tú puedes. Y me acuerdo que por esa época estaba yo en la universidad, iba a desaprobar en algunos cursos, especialmente en el de estadística, que me iba fatal. Y si reprobaba iba a ser la tercera vez, me botaban de la universidad. Ujú. Y decidí hacerme de mi mochila y yo solito me fui a trepar un cerro. Estaba en la falda al inicio del cerro, al pie del cerro. Miré la cima y dije, allí está mi examen aprobado de estadística. ¿Sí? Y empecé a trepar. Y mientras trepaba, iba pensando en todos mis recursos, mis estrategias, mis herramientas, todo lo que iba a utilizar para lograr ese 20 en estadística. Hasta que llego, ¿verdad? Arriba y pego un grito grito. eufórico. Esto en PNL se llama, en programación neurolingüística, pues un anclaje, ¿verdad? Ujú. Y estaba incorporalizado, lo había vivido, estaba en el cuerpo, yo lo había logrado. De alguna forma mi cerebro también se había Podías. convencido de que yo lo hice. Ajá. Sí, porque el cerebro no sabe cuándo es verdad, se convence de que eso que ha ocurrido Ujú. es cierto. Entonces, aprobé estadística. Sí, pero digamos que fue esta primera experiencia donde yo sentí que pertenecía, que tenía un lugar, que podía abrir el corazón, que se me recibía como lo que yo era, no tenía que ensayar una máscara, no tenía que cumplir algún requisito en particular, solo ser yo y dar lo mejor de mí. Era el espacio donde pude dar lo mejor de mí, donde empecé a confiar en mí, confiar en los otros, en reconocer que los otros pueden también confiar en mí y en que puedo lograr metas, en que puedo lograr. Y fue como un reseteo para ti, un reseteo Totalmente. total, ¿no? No Sí. solamente emocional, sino también hasta de capacidades físicas incluso. Sí, porque el entrenamiento me ayudó A salir por de todas las ejemplo, cosas. claro, porque él hacía mucho ciclismo urbano y ahí fue que yo hasta ahora manejo mi bici. Ujú. Sí, o sea, se incorporó, se hizo parte de mí. Se hizo parte de mí, trepar cerros, es decir, Claro, ya es parte de fue el mí. inicio de tu transformación. Así Ujú. es muy cierto eso. ¿Y después qué siguió? O sea, Pero se desintegra el grupo, El dices, grupo ¿no? se desintegra, Ujú. ¿sí? O sea, ¿no llegaron nunca a ir a la selva? No, Oh, pero yo siento que yo sí logré mi viaje. O sea, claro. siento que no era un viaje hacia afuera, sino era un viaje hacia adentro. Sí Ujú. siento que hice un viaje interior que me sanó, me curó, me reconcilió conmigo, con la vida, con los demás. Entonces yo sí tuve un gran viaje. O sea, siento que sí, que fue perfecto como fue. ujú, Eh, sí. No sé si el resto de los que integraban el Claro. grupo dijeron, ay, qué pena que esto Claro. se truncó. Ujú. Pero para mí yo siento que había cumplió. Se cumplió el cumplido. objetivo, Sí. se cumplió el objetivo y se ha quedado para toda tu vida, ¿no? Y una vez me crucé con él y con este ex marín y me dijo que sí, ese era el objetivo. Mm. ¿Sí? O sea, yo creé un espacio donde iban a ocurrir muchas cosas. Cada uno lo hizo con eso Claro. lo que necesitaba hacer. Claro. ¿Sí?
Cada uno tomó el aprendizaje que necesitaba en el Así es, momento en el que sí, lo necesitaba. sí. Y vamos a seguir hablando de emociones porque mira qué interesante. Hay una emoción, bueno, hay un montón de emociones, pero hay, digamos, una emoción compleja para ti, ¿no? Que tú no has manifestado, que tiene que ver la ira. Y esta emoción es una emoción que, como denominador, vamos a decir, muchas de las personas que han pasado por aquí nos cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Cuando tú les preguntas cuál es la emoción más difícil para enfrentar, ellos, la mayoría nos ha dicho que es la ira, ¿no? ¿Y por qué? Porque sienten que no lo pueden sacar, que es una emoción que no pueden sacar, ¿no? Por diferentes razones. Hay gente que dice que tiene mucho miedo de sacarlo y dañar mucho alrededor. Hay otros que dicen que no tienen idea cómo hacerlo, ¿no? Y tú, coincidentemente, Piero, el constelador, el coach, ¿no? Que ha trabajado todo su proceso emocional interno, cuando te manifiesto cuál es la emoción más compleja, también mencionas la ira. ¿Qué piensas sobre la ira y qué crees tú que te hace concluir que es una emoción que es muy difícil, ¿no? Muy desafiante? A ver, desde mi experiencia de vida, ahora que hablabas de esto, yo trataba como de sentir cómo, qué me ocurre a mí con la ira. Y lo que yo sentí, y me hace sentido, y voy a explorarlo un poquito más ahora mientras conversamos, es que detrás de la ira hay una enorme frustración de no poder ser plenamente. ¿Sí? Es como que algo nos contuvo y no nos dejó ser plenamente. ¿Sí? Es como, la ira es como una energía contenida. Entonces, cuando tienes esta energía vital, que es sana, una energía vital que necesita ser expresada, pero cuando te impiden expresar esa energía vital, esta energía va aumentando, esa energía va aumentando y se transforma en ira. ¿Sí? Ahorita ya estoy conectando con la ira. Sí, sí, sí. Histriónico, Sí. histriónico. Bueno, sí, pues sentí una cosa rara, sí. También lo sentí, sí, ¿verdad? Silvana ya estaba a punto de correr, Sí. ¿ya? Me iba a echar agua. Bueno, entonces, sí, eso es lo que siento. Porque cuando miro mi propio, yo por eso hablo de mi experiencia, no hablo Así de es. otra, pero en mi experiencia fue que se me reprimió mucho, ¿sí? Que no se me permitió hablar, expresarme, se me reprimió mucho. Entonces, esa represión se convierte en frustración acumulada durante años, que finalmente es como esta ira contenida, sí, una ira contenida que solo se desataba, se manifestaba plenamente cuando andaba con este grupete de grupito. excluidos atormentados como yo. Entonces, en esta oscuridad Estabas era, permitido en claro, sacarla. es más, o sea, era como parte de la manifestación de este grupo, de la identidad del grupo, era de estos locos, delirantes, pero también teníamos una buena cuota de ira, que nos permitíamos a veces Ser violentos. salir. No sé si ustedes han visto la película de La Naranja Mecánica. Sí. Claro. Qué dura. Bueno, algo así Medio éramos. así. Tantito así. Sí, Tantito. sí, y era ira. Sí, Kubrick creo que es esa Sí, sí. película. Stanley ¿No? Kubrick, sí. Entonces, y luego ha sido también acompañarme, acompañar mi propia ira, mirarla. Cuando me siento en un contexto, me he dado cuenta que cuando estoy en un contexto como de sobrevivencia, por lo mismo de amenaza, donde siento algo amenazante, me doy cuenta que esa energía está como Sale. en ristre, Claro, es la primera esperando que cualquier gatilla. cosa, ¿sí? Pero la contengo, no la contengo, le hablo bonito La transformas. para transformarla en lo que es realmente. O sea, le digo, ira, de fondo lo que eres es una bella energía vital que busca expresarse. Entonces encontremos la forma bella de expresarte. De expresar diferente. ¿Sí? Sin lastimar, sin hacer daño, y la encuentro. Lo que he hecho es
no, no voy a ser tan atrevido como decir domesticar mi ira, pues no es un animalito, ¿verdad? He tenido como, hemos sabido negociar, hemos sabido escucharnos, eh, pero las veces que, que no le he sabido escuchar y que yo la reprimo, son las veces que me ha salido herpes labial. Toda vez que yo he contenido la ira, ¿sí? Me ha salido herpes. Ojo, cuando digo, no es que yo voy por la vida ahora, Insultando a todos, insultando, gritando a todo el mundo. no hago eso porque, como les he comentado, es, ok, Piero tiene legítimo derecho de expresar sus ideas, sus sentimientos, ¿sí? Es una bella energía vital. Conectemos con esa bella energía vital y encontremos la forma de mostrar esa belleza. Pero a veces no entro, el coach Piero no está al servicio de Piero. Claro, Sí, a veces me abruma. Sale el adolescente. Me abruman las circunstancias. No respondo hacia afuera, pero termino lastimándome con el herpes. O sea, frenas, labial. contienes. Lo freno y me he dado cuenta, cuando tengo me surge el herpes, que me puede ocurrir una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, pero ya me di cuenta que hay un patrón. Ahí lo primero que me pregunto es, ¿qué ira has reprimido, Piero? ¿Qué cosa no has dicho? ¿Cómo has lastimado tu identidad? ¿Qué cosa no has querido expresar? Y ahí me doy cuenta que me he reprimido, que he aguantado, que no he dicho y me he lastimado finalmente, ¿no? Pero vamos a tratar de dar un ejemplo para que la gente, o tratar de expresarlo mejor para que la gente entienda, porque, claro, tampoco estás queriendo decir, oye, entonces no hay que reprimir la ira nunca, pero para que esta ira no se acumule con esta energía negativa que haga que seas una olla a presión y en algún momento explotes, ¿no? Y salga todo el vapor hiriendo a todo alrededor, como una persona, ¿no?, que siente estas emociones puede comenzar a trabajarlas de modo tal que no se lastime también uno mismo, porque al final el hecho de yo reprimir termina lastimándome a mí. Entonces no podemos ir por el mundo pensando que nunca lastimamos a nadie. Yo soy una persona que creo mucho en el perdón, ¿no? Creo que eso no quiere decir que también voy a insultar a todos y después voy a vivir pidiendo perdón, pero sí o sí creo que no podemos ir por el mundo tratando de gustarle a todos. A lo mejor es una forma de decirlo. Yo creo que cuando tú tratas de decir, y a lo mejor tú me lo expresas mejor porque estamos desarrollando lo que tú piensas, yo creo que de lo que se trata es de ser auténtico siempre. Así es. ¿No es cierto? Y a veces el hecho de que uno no actúe como piensa, en consecuencia con tus valores, con tus principios, y actúes haciendo lo que es aceptado, entre comillas, es que yo no sé si la palabra se debe, porque ahí vienen los temas políticamente correctos, ¿no? Yo creo... Es lo que la sociedad te dice que debes hacer. La sociedad te dice que debes hacer, pero yo creo que la honestidad empieza por uno, ¿no? La honestidad no puede ser hacia todos menos hacia mí. Entonces, tratemos de explicar un poco mejor, porque no queremos con esto decir, para que no guardes emociones contenidas, mañana sales y si te da ganas de insultar al vecino, insúltalo, no, claro, porque siempre su perro sale y se hace en tu jardín. Claro, un ejemplo práctico. Bueno, primero quiero tomar una palabra que has utilizado, que es la autenticidad, porque es la palabra con la que yo debí explicarme lo que pasa. Cuando yo me traiciono a mí mismo, ¿sí? Cuando no soy leal conmigo mismo, es que me ocurre eso. ¿Sí? No es que el otro me hizo, no es que el otro me hizo. Es que la ira es la forma en la cual yo me relaciono con lo que pasa. Puedo relacionarme de una forma absolutamente diferente. Entonces, cuando yo siento que no soy auténtico, cuando yo me traiciono, soy desleal conmigo mismo porque no me expreso, no digo, me reprimo, soy yo el que finalmente. Cuando yo era niño me reprimían, ¿sí? Pero ahora que soy adulto, el que se hace las cosas soy yo. Entonces ahora yo me hago cargo y entiendo que mi autenticidad es mi autenticidad y está en mis manos y yo me tengo que hacer cargo de eso
porque esa ira, en lo que has compartido, muchas veces tiene que ver con que me guardo cosas, no digo porque no quiero lastimar, porque no quiero que no sé qué, al fin no quiero generar problemas, no quiero esto, pero Confrontar. sí, y eso se va acumulando y luego eso estalla. Ujú. Entonces, siguiendo en línea con lo que tú has compartido, yo creo que primero es entender que son tus emociones, que, que te toca hacerte cargo de tus emociones y de cómo te vas a relacionar con lo que está aconteciendo, con lo que está sucediendo. Y si de repente te sientes que te está ganando esta ira, mi invitación es como que te mires a ti mismo, Ujú. con qué estás siendo desleal contigo mismo, a qué de ti estás traicionando. Eh, y encontrar una forma más amable de relacionarte con la vida. No va a ser fácil necesariamente, pero es lo que toca, hacernos cargo de nuestras emociones, aprender a gestionarlas, eh, y eso es hacernos cargo de lo que nos pasa. Ahora, ahí yo quiero comentar algo, porque yo tengo una amiga, por ejemplo, que puede tener estas diferencias con personas, pero no se hace bolas. O sea, no sé si es porque realmente no es importante para ella y no se siente traicionada en lo que ella piensa, pero a veces para no tener problemas con la gente, lo que hace es simplemente ya, escucha todo, ya, como que lo va a hacer, pero no lo va a hacer, y simplemente sigue su vida. Y ella dice, a mí eso me funciona, yo no me hago bolas. Ahora, no sé Sí, si, como tú dices, no, tú has dicho una cosa bien importante, no debo sentirme traicionado. Habría que hacer la salvedad, Conocerla. Ujú. ¿no? sí. Claro. Cuando uno sabe, Claro, mi abuelita decía, todas las personas tienen un mono en ¿qué? su hombro, Un mono. Un un mono. mono en su hombro. Sí, un mono iracundo, fastidioso, malcriado, grosero. Todos Ujú. tienen un mono. A veces las personas llegan con su mono, ¿sí? Y entran en contacto contigo, interactúan contigo, con sus propios rollos, sus Ujú. cosas. Y lo que están buscando es que su mono, ¿sí? Termine saltando tu hombro, ¿verdad? Y que tú también te vayas así amargada, Ujú. fastidiada. Y mi abuelita me decía, no permitas Que- que el mono del otro tú te termines llevándotelo en el hombro, Ujú. ¿sí? Entonces, deja a las personas con sus rabias, porque es su rabia, es su ira, es su fastidio, es su enojo, son sus cosas, la forma como entiende la vida, el mundo, su forma, su vida, su rabia, No tiene que ver decía contigo. otras Ujú. cosas, su otras cosas, ¿sí? Y no cargues con eso que te es ajeno. Ese mono no es tuyo, es el mono del otro. Es el- ¿Sí? Entonces yo no sé si tu sabia amiga, así como mi abuelita, diga, ok, es tu mono, yo no tengo por qué cargarlo, es tu asunto, es tu rollo, es tu dolor, es tu ira, son tus molestias, reconozco que son tuyas, no me las llevo conmigo, ¿sí? Y me voy en paz. Ujú. No sé si ocurra Puede eso ser. con ella, que eso está muy bueno y que sí lo practico, porque a veces pues, te cruzas con gente que va por el mundo queriendo descargar su Buscando ira descargar. y que haya quien se la reciba. Varios. Entonces, es como reconocer que eso es del otro y elijo cuidarme, ¿verdad? Ujú. Sí. Interesante. Interesante. ¿Cómo abrazas una emoción? Sobre todo una emoción incómoda, porque hablamos de abrazar las emociones, no de reconocerlas y Sí, abrazarlas. como al inicio había comentado, fui un gran evasor, ¿verdad? Me miraba en otra dirección. Luego aprendí a mirarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba la tristeza. Entonces yo miraba para otro lado, ¿sí? Ujú. Y negaba que esta tristeza existía. Y salía con mis patas y hacíamos lo que hacíamos sin hablar de la tristeza. Y, ¿verdad? Yo miraba en otra dirección. Luego aprendí a mirarla, a reconocer que existe, Ujú. ¿sí? Ok, estás acá. Ujú. Sí, me siento triste. Así me siento, es verdad. En algún momento fue para victimizarme. Ujú. Oh, cuán triste soy, mi espíritu vallejiano me gana, ¿verdad? Sino que y luego aprendí a ser más proactivo, ¿sí? Fue mirar mi tristeza y hacerme cargo de ella. Ujú.
como decirle, ven tristeza, yo te acojo, ¿sí? Yo te sostengo, yo puedo sostenerte. Eh, esta cosa como simbólica de abrazar, ¿sí? Ocurre mucho en la constelación, porque en la constelación, por ejemplo, viene Aurea y me dice, y Piero, tengo una tristeza muy profunda, pero no me gusta verla, no me gusta conectar con ella. Así que lleno mi vida de 1000 cosas, ¿sí? Para no verla. Pero lo que suele ocurrir con las emociones es que las emociones es como un niñito que te dice, la tristeza, imagínate, Aurea, si no le haces caso, la primera que va a hacer este niñito, Aurea, Va a gritar más si fuerte. no le vas a... Y cada vez va a estar más fuerte la tristeza, o cualquier otra emoción, va Así a es, estar más, crecen. va a estar exigiéndote más, va a estar más presente en tu vida, hasta que te hagas cargo. Entonces lo bonito en la constelación es que Aurea dice, Piero, tengo esta tristeza, quisiera algo distinto, que ocurriese algo diferente. Entonces yo le puedo decir, ok, de estas personas que están aquí presentes, elige a alguien para ti que represente esa tristeza. La señorita que está sentada aquí con lentes, dice, ¿verdad? Le pregunto si está bien para ti. Sí, está bien. Tú ubicas a la tristeza y luego te invito, ok, ponte de pie donde sientas que es tu lugar en relación a la tristeza. Entonces aquí está la tristeza y probablemente, como en este momento de tu vida tú estás así, te vas a parar así. Y yo te voy a preguntar, ¿y percibes que hay algo atrás? Sí, pero no quiero ver. Ok. Y le pregunto luego la tristeza. Eso es lo bacán de la constelación. ¿Y cómo es para ti tristeza? Me hace mucha falta. Buena parte de mi tristeza es porque ella no me mira. No me mira. ¿Sí? Porque, ojo, puede ser la tristeza porque algo ocurrió, pero aparte de eso, incluso no la miras. Claro. ¿Sí? Como mucho de desprecio. Aumentas ese dolor, esa pena. Entonces, en algún momento te invito a, si está bien para ti, a girar. Y algo ocurre, algo pasa allí cuando se miran. Y es como invitarte a resolver eso que las ha mantenido lejos, eso A que conectar. te... ¿Sí? Y en un momento, algunas palabras que vamos diciendo, ustedes mismas van como acercándose y en algún momento se abrazan. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la constelación, que es como esta reconciliación con mi tristeza, este reconocer que perteneces, tristeza, eres parte de mi historia. Me has acompañado, porque hay tristezas que te han acompañado mucho tiempo. Así es. Me has acompañado mucho tiempo. Algo que hacemos respecto a la tristeza y a cualquier otra emoción es, ¿para qué te ha sido útil? ¿Sí? ¿Para qué te ha sido útil mantenerla tanto tiempo? Porque, ojo, si la has mantenido tanto tiempo, es porque algún beneficio te trae. Claro. ¿Sí? La tristeza me hacía conectar con la nostalgia, la melancolía. Y de ahí es que salen mis poemas, Piero. Los 8 poemarios que he escrito, Claro, viene con de- premio en Casa de las Américas y demás, se la debo a mi tristeza. ¿Sí? Entonces, como, ¿verdad? Un reencuadre de este asunto. Entonces le tienes que agradecer mucho tu tristeza. Sí, ahora sí me doy cuenta que sí tengo que agradecerle mucho. Pero ya no quiero estar triste. ¿Y cuál es el precio que vas a pagar? Probablemente deje de escribir poesía. Y otra vez dejes de escribir poesía triste. Porque puedes empezar a escribir otro tipo de poesía. Tal vez esto ya cumplió su ciclo. Esta forma de entender la vida ya cumplió su ciclo. ¿Sí? Entonces, hay una... Mario Bellatín, escritor peruano, escribió, creo, Adiós tristeza. Sí, es como decirle adiós tristeza. Sí, ojo, no que no vas a sentir tristeza Claro, el resto de tu otra vida, vez. pero es esa en especial. Claro. Sí, adiós tristeza. Siempre tendrás un buen lugar en mi corazón. ¿Sí? Y cuando vea todos mis poemarios y te recite, te recordaré con mucho cariño. Pero ahora elijo tener una vida distinta. Elijo invitar a la alegría. Ok, elige a alguien que represente la alegría. Tú puedes representar a la alegría, invitamos a la alegría. Miras a la alegría y le dices, bienvenida alegría. ¿Sí?
Y le dices a la alegría, pero ella, la tristeza, estuvo antes que tú, Ujú, ¿sí? Y me acompañó mucho tiempo. Y siempre tendrá un buen lugar en mi historia. ujú, Luego llegas tú. ujú. ¿Sí? Ok. De alguna forma eso permite que todo como que se ordene, se integre, se complete, logre un equilibrio. Así es. Ah, O sea, sí, digamos que llevándolo a un paralelo fuera de la constelación, creo que lo primero implicaría es reconocer, ¿no es cierto?, la emoción tal cual, ¿no? sí, Tratar de entenderla, de mirarla y no de decir, no debo estar triste, ¿no? claro. No se Por trata de deber o no Sí, deber, es estoy triste, me siento triste y si hoy necesito llorar, lloro. Y no está mal hacerlo, sí. ¿no? No decir, no debes llorar porque eres hombre, o no debes llorar porque hay que ser valiente. No, a veces hay que llorar y no es Sí, malo hacerlo. algo que ocurre hoy por hoy, y se ha escrito mucho sobre esto, es esta bendita cultura de la felicidad, ¿verdad? Ujú. Que nos venden la idea de que tenemos que ser felices y mostrar que somos felices, y las redes sociales lo muestran con, ¿verdad? Con bastante Con bast- entusiasmo, ¿verdad? Ujú. Todos somos felices en las redes sociales, radiantes, perfectos y felices. Ujú. Y incluso en el mundo corporativo ya hay áreas de talento humano, gestión del talento, que han Se vende cambiado sus felicidad, nombres claro. a gerencia de la felicidad, Así es. ¿sí? Pero hay un riesgo enorme, ¿sí? Porque cuando hablas de la gerencia de la felicidad, es que esta organización ahora va a mirar a la felicidad. Ujú. Sí, pero la verdad es que la experiencia humana tiene de felicidad, tiene de frustración, tiene de tristeza, tiene de miedo y tiene... Eso también hay que gestionarlo, Ujú. no solo la felicidad. Así Entonces, es. cuando digo gerencia de felicidad, gestionamos la felicidad, ¿qué estoy dejando afuera y qué mensaje implícito, soterrado le estoy dando al resto? Y no queremos ver tu tristeza, ¿eh? No. Sí, Porque todo el claro. mundo tendrá una interpretación distinta de la Distinta. felicidad. Y si recursos humanos dice que la felicidad es esto, por si acaso, Claro, esto Ujú. no es. La claro. Ujú. felicidad es esto. Para mí puede Claro. ser una cosa muy Claro, diferente. es un riesgo muy grande. Tuviste un accidente. Tuviste un Sí, accidente que sientes que marcó un punto de inflexión en tu vida. ¿Nos puedes contar sí, un poco de qué pasó? bien. Yo hacía ciclismo de resistencia, hacía rutas largas. Yo vivía en San Miguel. Ujú. Entonces de San Miguel me podía ir en bicicleta a Pucusán, a Pachacama, a Clurín, diferentes Ujú. lugares, ¿sí? A veces tenía la suerte de ir con alguien, Que pero cuidaba la el más de camino. las veces iba ¿Solo? solo, Peligroso. sí. Peligrosísimo. Entonces regresaba coincidentemente muy cerca acá, por los pantanos de Villa, Ujú. regresaba, y yo estaba en la berma, ¿no? En la pistas, ¿no? Pegadito. Y de repente alguien decidió salirse de la pista, entrar a la berma y me choca, ¿sí? Wow. Yo en esa época entrenaba, entonces era como muy, muy hábil en la conducción de la bicicleta. Me choca, pero no logro, no, o sea, Caerte. me roza en realidad. Lo Ujú. que hizo fue rozarme, logro controlar la bicicleta y se me pega el auto Ujú. y mi timón ingresa por la parte del La ventana. copiloto, la ventana del Ajá. copiloto. Entonces yo me cojo así y el auto empieza a acelerar. ¿Qué? O sea, Cuando pudo verse detenido detenido, Detenido. y tal claro, vez bruto generar total. no solo un intercambio de insultos, no, él decidió acelerar. Entonces, mientras más aceleraba, más mi cuerpo, por un tema Claro. físico, se iba pegando, se iba pegando, se iba pegando el auto. Y él hacía esto para deshacerse de mí, pero no lo lograba porque por leyes de la física yo estaba adherido, mientras él más aceleraba yo más pegado a su auto estaba. Ujú. Hasta que más allá veo postes y demás y digo, Uy, la cara. si yo los he visto, él los ha visto. Sí, o sea, Ujú. tuve miedo de que él se le ocurriese la Seguir. idea de ir contra algún poste. Hay locos en el mundo. Sí, y ya estaba demostrando que el loco estaba. Entonces decidí ahí, dije, ¿cuál pierna voy a A a sacrificar. sacrificar? ¿La izquierda o la derecha? Yo soy derecho,
con la izquierda soy como más bien torpe, me va a tomar más tiempo. Ok, la derecha. ¡Pum! La pongo en el piso, el Wow. pedal caca, Eso de pensar me duele y todo. ¡blum! Salgo volando. Me rompió la Y tibia y todo eso, el ¿no? hombre se fugó. Y yo salgo volando. En el primer momento, mientras voy volando, veo la bicicleta por un lado, yo por el otro, caigo, vuelvo fue Aparatoso sí, totalmente. a tal Es que velocidad iba- iba que en algún punto caigo al piso y lo primero que hago sí es mirar La placa. la placa, pero el tipo estaba Lejísimo. muy rápido, huyendo y solo vi que era un tico. Ah, esos carros Sí. antiguos. Solo vi que era un tico y eso pasó hace como 20 años atrás. Entonces lo miro, ok, y ahí mi cabeza vuelve y veo una bandada de aves. Ujú. Y en ese instante lo que me viene fue estoy vivo, Claro. ¿sí? Y fue como, Tranquilo. sí, fue maravilloso, o sea, fue como creo que fue una de las primeras veces o la primera vez en mi vida porque vivimos y es como que Claro. estoy Lo das por vivo, hecho. vivimos, Ujú. lo das por hecho. Pero hoy fue Fue como estoy un volver a vivo. nacer que para ti. Estoy vivo, fue bien fuerte. Y en ese instante empecé a sentir ya luego los El dolor. dolores de las fracturas. Ujú. Y sin embargo, me sentía cómodo con esos dolores, porque también eran como la evidencia de que yo estaba vivo. Vivo, claro. Si estaba sufriendo, se veía dolores porque estoy vivo. Entonces era extraño, empecé a pensar distinto de alguna forma. El solo hecho de decir, bueno, tengo este dolor que es evidencia de que estoy vivo, todo está bien de alguna Claro, forma. voy a salir. Y como no era la primera vez que tenía fracturas, decía, bueno, esto lo puedo manejar. Ya me operarán, haré rehabilitación. Ya ha ocurrido antes. Ya sí puedo con esto. Claro. Y se detuvieron autos, querían cargarme y llevarme, y yo les dije, no me muevas porque no sé qué me ha pasado. Ujú. O sea, sospecho que hay fracturas en las piernas, pero La cabeza está bien. no sé si algo tengo de Claro. cabeza, cuello, ¿verdad? Y no quiero arriesgarme. Si quieren, quédense. Lo que sí necesito es que me Llamen- acompañen. Claro. Y llamen una ambulancia. Sí, y mientras eso ocurría y la gente estaba ahí rodeándome, yo lo que siento es que me corre como sudor y yo digo, ¿será sudor Será sangre. o será sangre? Ujú. Entonces lo que intento es cerciorarme Ujú. y no me responde los brazos. Wow. Y ahí me doy cuenta que ya no estaba sintiendo dolor. Y quiero mover las piernas y no las puedo mover. Y en ese instante sentí horror. Horror, claro. Horror, horror, horror. Y lo que sentí es que estaba atrapado en mi cuerpo. Ujú. Sentí horror. Y me acuerdo que bueno, estaba tirado en el piso, miré al cielo y le dije, vida, Dios, universo, yo no puedo con esto. Puedo con las fracturas, la rehabilitación, con eso puedo. Pero no puedo con una paraplegia. Claro, quedarme paralizado. No puedo con esto. Esto es más grande que yo. Te lo entrego a ti. Le dije, te lo entrego a ti. No puedo con esto. Y en ese instante ocurrió algo extraordinario. Sentí que era como sostenido, porque era como cuando has estado flotando en la piscina o el Ujú. mar, Ujú. ¿verdad? Estás acá, estás flotando, pero si te hundieras, mi sensación fue que me hundí, ¿sí? O que mi cuerpo se hundió y una versión de mí más liviana se quedó flotando. Como que tuvieras separado, Sí, sentiste. eso fue lo que sentí, pero que lo pesado se quedó, Ujú. ¿sí? Y lo liviano se... Y en ese instante yo sentía una enorme cantidad de amor, felicidad y paz, las tres cosas juntas, como nunca en mi vida sentí, como nunca he vuelto a sentir en mi vida. Sentía tanto amor, tanta paz y tanta felicidad. Yo no vi un túnel, Ujú. yo solamente sentí un amor inconmensurable, infinito, una paz infinita, una felicidad infinita que me sostenía y una voz que me susurraba, ahora todo está bien, Ujú. ahora todo está bien. Y yo me imaginaba diciendo ahora todo está bien porque los que me rodeaban hasta hace unos segundos habían visto mi rostro constreñido por el dolor, ¿verdad? Ujú.
pero ahora no veían un rostro más bien que estaba mirando la luz. Y joven, resista, resista, piense en su familia, joven, no se vaya, joven, resista. Y yo me acuerdo que yo decía, pero ahora todo está bien, Ujú. pero ahora todo está bien. O sea, no, como que no entendían por qué tanto Ujú. alboroto. Y en algún momento yo estaba como por encima de ellos, Ujú. mirando lo que pasaba. Llegaste a ver la escena. Sí, a mirar la escena. Y yo no entendía por qué se preocupaban tanto si ahora todo estaba Todo bien. estaba Claro. Y yo bien. sentía tanto amor, tanta paz, tanta felicidad, que no entendía realmente qué ocurría. Hasta que llegan los bomberos y Te me hacen reaniman. RCP y yo vuelvo. O sea, es como que se unió todo nuevamente. Sí, vuelvo al dolor, vuelvo a todas las sensaciones que ya no había tenido. Ya me suben a la ambulancia. Y lo que ocurre luego es que algo, del solo hecho de estar tirado en el piso y decir estoy vivo, algo ocurrió, ¿sí? Como una conciencia de ser y de estar en la vida que no había tenido tan profundamente, tan fuertemente. Lo del dolor como una evidencia de la existencia, de que uno está vivo, ¿sí? Y agradecerle al dolor por estar vivo. Y lo otro fue esta Qué interesante, ¿ah? esta Querer sensación. entregarte a estar bien y lo Sí, que sentiste, ¿no? Del amor inconmensurable. sí, es este amor Qué loco. que esta sensación de algo más, mucho más grande que lo que yo veía y entendía, que estaba allí para recibirme, para sostenerme, para tomarme. Y luego lo que ocurrió a partir de ahí fueron cosas que me ayudaron mucho. Por ejemplo, cuando ya me llevaron al hospital Rebagliati, ahí terminé. Y recuerdo que llega mi padre y mi madre aterrados. Claro. Sí, a emergencia. Mi hijo lo han atropellado, lo van a operar. Pues, pobrecitos, realmente estaban aterrados. Llegan y yo los veo, me da una enorme alegría y les digo, tengo un hambre. ¿Sí? Porque algo había pasado en esta constatación física de ser y estar en la vida. Era como, quiero tomar este lugar en la vida, me siento cómodo aquí en la vida, quiero disfrutar la vida. Fue algo muy, muy interesante. No sé cómo describirlo. Y ellos como que no entendieron Claro, que se ha golpeado qué la está cabeza, ¿qué claro. le pasa? Te han atropellado, dice mi padre, como llamándome la atención de que estoy pensando en comer algo si Si te han claro, estás atropellado. entrando a ¿Sí? operación. Claro, ¿no? ¿Qué estás hablando? Igual mi madre me trajo algo para comer, ¿sí? Porque tenía hambre. Y bueno, ya cuando me operan y Qué loco. me acuerdo que la junta de traumatólogos rodea mi cama para darme información sobre lo que iba a De los acontecer daños. en mi vida. De los daños. Ujú. Y me dicen, bueno, Piero, vas a perder entre 5 o 7 centímetros de la longitud de tu pierna, no vas a poder, va a estar limitada, ya no vas a tener el 100% de extensión y de flexión de tu pierna, vas a tener que usar un zapato ortopédico y muletas, Ujú. ya no vas a poder montar bicicleta. Y Dios mío, todo era cosa Malo. negativa tras negativa, todo lo que no iba a poder hacer. Ujú. Y en ese instante yo les pregunto, ¿y qué sí voy a poder hacer? ¿Voy a poder hacer el amor? Claro, joven, por supuesto. ¿Voy a poder abrazar? Pues, claro que sí. ¿Voy a poder nadar? Sí, eso le va a hacer muy bien. Yo dije, Dios mío, ¿por qué solamente se Me dicen lo que concentraron no. en todo aquello que ya no iba a poder hacer cuando todavía hay toda una vida por delante? Les diste una lección. Sí, porque los moví. Se miraron entre ellos como, ¿Qué oye, estamos diciendo? esta pregunta no la Claro. teníamos pensada. No ¿Por estaba qué? dentro del checklist de todo lo que Claro, tenemos del que informar. checklist de toda esta lista. Ujú. Y entonces les pregunté sobre la rehabilitación. Me dijeron pues que no iba a poder recuperar, no uso zapato ortopédico ni muletas y monto Ujú. bicicleta.
Ujú. ¿sí? Porque cuando ellos se fueron, yo me quedé mucho en zozobra, muy fastidiado, muy incómodo, y dije, bueno, estas son eminencias, Claro. Ujú. ¿sí? Son doctores, traumatólogos, han leído mucho, han estudiado mucho, han hecho muchas operaciones, han hecho mucho seguimiento, ellos saben lo que dicen, y se basan En estadística. en la estadística, Ujú. ¿sí? Y yo me dije en ese instante, voy a hacer la excepción a la regla. Ujú. No voy a ser el 99, voy a Mm. hacer la excepción a la regla. Entonces fui a rehabilitación. Y en rehabilitación era lunes, miércoles y viernes. Y me daban pesas y demás. Yo iba a la rehabilitación, electricidad, sondas y demás. Y me decían, ya, Piero, tienes que hacer 3 series con estas pesitas, 3 series de 15. Y si puedo hacer más, puedo hacer más. Ah, por supuesto. ¿Sí? 3 series de 15. Y cuando llegaban yo iba, 300, 320, ¿verdad? Porque tenía que ser la excepción a la Claro. regla. Entonces Así tenía que es. hacer mi chamba. Si Claro. quería hacer la excepción, no podía hacer Lo mismo que la hacen regla. todos. Así Tenía es. que hacer la excepción. Entonces Ujú. le daba. Entonces cuando ya estaba después de todo ese proceso, me echaba en la camilla y luego tenía él que tocar esto con el glúteo, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero la pierna estaba agarrotada por el tiempo que había estado con el yeso. Ujú. Y entonces él hacía un esfuerzo. Me pedían que llevara un pañuelo para morderlo. Para morderlo. Se Apretaba. echaba así encima mío. Y la camilla temblábamos los Claro. dos. Él sudaba, yo sudaba. Hasta que él quedaba tirado así extenuado y me decía, ¿cómo aguantas tanto? Es la primera vez que tengo un paciente que yo le tengo que decir, déjame descansar, porque habitualmente dice, no, ahí nomás, ya no me duele. Ujú. ¿Y qué es lo que él me dice? ¿Cómo aguantas tanto? Ujú. Yo le digo, es que este es un dolor bueno. Ujú. ¿Cómo que dolor bueno? Este dolor es la evidencia de que yo estoy trabajando en mi rehabilitación. Ujú. Ujú. ¿Cómo me voy a pelear con este dolor? Ujú. ¿Cómo me voy a quejar? Le doy la bienvenida. Ujú. Gracias, dolor, porque eres la evidencia de que me estoy sanando, que me estoy curando, que me estoy haciendo cargo. Y el pata me miraba como ¿Qué dice diciendo, este loco? este viene drogado, Claro. definitivamente, ¿no? Se fumó su guirita antes de venir aquí. Pero lo loco es que yo se lo cuento a mi hijita, le hablo del dolor bueno, y le hablo del dolor bueno cuando iba a llegar al podólogo, porque tenía una uña encarnada. Ella Ujú. tenía 3 añitos, Ujú. 3 años y medio, chiquita. Entonces el podólogo está hurgando en la Mm. uña y mi hijita le corrían las lágrimas. Pero no se Y quejaba. mi hijita empieza a decir, gracias, dolor bueno, Ay, pobrecito. porque me sanas, gracias, dolor bueno. Y el tipo, el podólogo, me miraba. Luego ya, cuando terminó, me dice, qué loco lo que... Su niñita ha resistido mucho, ha aguantado mucho, ha permitido que yo... Claro. Claro, que Porque esto trabaje. duele, incluso A los los adultos me adultos. Por sacan el supuesto que pie. duele. Claro, pero yo he estado allí con esto del dolor bueno que le conté, ¿no? Ujú. Ah, mira, qué interesante. Pero bueno, ocurrió esto del dolor bueno, que ya también me parecía así como muy, muy interesante. Yo no era así. O sea, Claro. algo había pasado que empezaba a tener como una mirada O sea, eso distinta. fue instintivo. Sí. No era que ya estabas, ya habías pasado por varios procesos de aprendizaje de constelaciones. No, Fue nada. instintivo. Nada. No. Eso fue. Él fue lo que, entre comillas, llaman el túnel, pero él no vio el túnel. Yo creo Sí. que escuchan muy bien lo que él dice, ¿no? O sea, mi cuerpo se desdobla y yo sentía dolor y el dolor me hacía sentir que estaba vivo, pero en un momento ya no sentía dolor y me doy cuenta que más bien estoy visualizando la escena, ¿entiendes? Y no siento dolor, siento paz, porque todo se preocupa si yo estoy feliz aquí, ¿no? O sea, estoy regio. Sí. Pero cuando vuelve a la realidad, vuelve al cuerpo por los electroshocks, por la forma como te despiertan, eres consciente de que todas las emociones, más que emociones, sensaciones del momento, el dolor incluso, son tu evidencia de que estás vivo, Sí. de que has vuelto a la vida. Sí. Entonces, en realidad, te la has vuelto a la vida. Entonces, yo creo que tú has experimentado, ¿entiendes? Que muy pocas personas lo hacen en carne propia, el valor de lo que muchos probablemente odiemos, ¿no? O sea, no me gusta que me duela.
no me gusta que me duela, pero ese dolor para ti fue un gracias porque me Porque estás significa algo. permitiendo quedarme. Claro. No, claro, Sí. al otro lado iba a estar feliz también, porque el dolor desapareció inmediatamente. Pero yo todavía amo la vida, quiero estar Sí. acá, quiero terminar mi proceso de vida. Y fue eso lo que ha hecho un cambio enorme en toda la forma como hacia adelante tú vas a abrazar estas emociones que tan sabiamente le has inculcado a tu hija a que entienda, y que todos tenemos que entender de que hay cosas que son necesarias, son dolorosas, pueden ser incómodas, pero son necesarias y deberíamos tratar de, eso es lo que se llama el abrazar, ¿no? Sí. Abrazarlas y entenderlas y decir esto es necesario. Entonces vamos a pasarlo juntos. Sí. Bien, muy, muy interesante la experiencia. Y ahí cambió tú. Sí, o sea, chip. algo cambió, no de forma consciente. Claro. No es que yo dije, Claro, y no, no. ahora el dolor, Ajá, no. O sea, fue cosas que fluían y que luego yo decía, ¿de dónde me salen estas cosas? Ujú. Porque tan sabio no era. Sí, ¿de dónde está saliendo todo eso? Qué interesante, Piero, todo lo que nos cuentas y el aprendizaje y el viaje, viaje enorme. El viaje que hiciste desde tu infancia, el evento del Marín, del ex Marín, que te cambió y te reacomodó a una Le dio vida, pertenencia, le dio pertenencia. te dio sentido a lo que querías en la vida. Y luego lo que nos has contado del accidente, Del accidente que te llevó prácticamente al borde de la muerte. ¿no? ¿no? Que te trajo de nuevo, ¿no? Ujú. Y que hizo cambios en tu esquema mental, ¿no? Sí, los tomo como bellos regalos. Sí. Mi madre me decía, para mí, ese ser humano que se cruzó en tu vida, eso que leí en la revista Ajá. Somos, fue Dios. Porque yo le rezaba a Diosito todos los días que alguien se cruzara en tu vida. Porque lo que yo hacía era muy limitado y no lograba alcanzar tu corazón. Entonces para mí, Piero, esa Esas persona fueron manos de Dios. fue Dios, fue un ángel que se cruzó en tu vida. Y yo también lo tomé así porque fue un cambio tan poderoso, tan bonito, tan auténtico. Y luego vino el otro, ¿verdad? Terminar en la pista, que ahora que converso con ustedes me doy cuenta que es como Dios muy presente, ¿verdad? Es Ujú. como, Son de alguna formas, forma, son formas, ¿no? sí, formas distintas de acompañarme en mi evolución como ser humano, en mi viaje espiritual, en esta experiencia terrenal. Sí, sí. Entonces dije, no, porque voy a mezclar mi historia. La constelación es un espacio que es muy hábil para conectar con lo que está presente. Oh, lo siento mucho, pero no voy a poder constelarte. Y de repente yo siento sensación, ¿eh? Yo siento una presencia aquí. Yo sentí una presencia que reconozco como de malignidad, que me puso todo este lado de la piel de gallina. Yo dije, ella está viendo eso que yo siento. Un incubo